hacia todos y así todos estamos conectados siempre. Además es bueno que ustedes tengan los correos de los demás, digo, porque es una manera de que Uruguay se integre de alguna forma. Que no quedemos encorsetados en nuestro propio departamento. Bueno, díganme si tienen algo especial que conversar antes de empezar. Alguna cosa que les haya preocupado o lo que sea. ¿No tienen nada? Buenos días, Carmen. Valeria Buenos días. Luna, ¿todo bien? Mira, yo hace unos 2 o 3 años que no tomaba tercero, ¿viste? Y ahora este año tomé y venimos con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, arrastrando cosas. Entonces me sentí o sea, me vi en un gran dilema de qué temas darles. O sea, lo que sí estoy haciendo con la sala de español de los 2 liceos que tengo tercero, que son el 16 y el 37, lo que estamos haciendo es tratar de organizar, ¿no? De que ellos tengan los temas más esenciales, básicos, de los 2 cursos anteriores, primero y segundo, y después ver, calculo yo que en agosto capaz que vamos a volver, y ahí arrancar con los temas de tercero. Pero mi duda es esa, ¿qué les damos? Mira, yo creo que el programa de tercero fue hecho, yo ya lo comenté muchas veces, tratando de incorporar asuntos sintácticos que los chiquilines tienen que dominar para poder hacer bachillerato y escribir de una manera solvente y fluida. Entonces están los temas de la oración compuesta, los temas de las pasivas y las impersonales, que necesariamente van a tener que usar en sus productos escritos cuando hagan bachillerato. Entonces, en lo que yo haría hincapié es en justamente ponerles ejercicios de producción en los que ellos incorporen oraciones dentro de un mismo enunciado y que vean cuáles son los efectos de incorporarlas como subordinadas o como coordinadas, trabajar un poco ese tipo de dependencias dentro de la oración compuesta. Sí, yo mira, yo proyecto personal, yo como profesora, respetando mi libertad de cátedra, les doy siempre propuestas de una lectura de una novela cuando empieza el año. ¿tá? Yo este año, desde el año pasado, estoy trabajando con una novela que me gustó mucho, que es sumamente ágil a la lectura de ellos y que es muy interesante, se llama La chica pájaro, de Paula Bombara, una argentina, que es muy real, habla temas sumamente adolescentes, diarios, violencia de género, violencia en el noviazgo, la diferencia entre los deportes que tienen de importancia en la agresividad, en esto, que yo, lo otro, o sea, temas muy dinámicos. Vi que les llama mucho la atención, porque fíjate que estamos en la virtualidad desde que empezó el año. Y los chicos Valeria, discúlpame, ¿me podés repetir el autor, la autora? Sí, te pongo en el chat, ¿les parece? Sí, la obra, por favor. Paula Bombara es ella y la novela es La chica pájaro. Lo bueno que tiene esta novela, te lo digo a todos. Perdona, no, porque cuando dijiste la palabra adolescente como que se nos enciende un semáforo, ¿verdad? Entonces, sí, no, ahí está. No saben, yo la leí la primera vez que la leí. No te interrumpo más, disculpame, vale. En 2 horas la leí, para que tengan una idea de lo que es así. Después me senté de vuelta como para leerla, para trabajar con ellos, y ahora cada vez que la leo descubrí cosas nuevas. Es impresionante. Lo bueno es que está en PDF, o sea, ustedes lo pueden descargar, se lo mandan yo lo subí a CREA, y ellos están leyendo y van ya en la mitad, o sea, ves que hay interés por más que estén en la virtualidad. Y lo que tiene de la mitad de la novela para adelante, lo que vi es eso, muchos ejemplos de oraciones compuestas, oraciones coordinadas, todas esas cosas que tienen y que ellos incorporan al comentario cuando les hacen. Claro, claro. Y al ser oraciones
fáciles de comprender, da para usarlas como ejemplo, Carmen. Claro, sí, 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 sí. Es decir, en la medida en que vayan leyendo eso, tú podés mostrarles de qué manera se transmite la información y cuáles son los efectos de transmitirla con una subordinada o con una coordinada o con oraciones independientes, cuáles son los efectos en el lector respecto de eso. Eso es lo interesante de trabajar a partir de textos, ¿no? Que ellos vean cómo ellos como lectores reciben la información. Y de esa manera, una vez que ellos hagan consciente esa recepción de la información a través de subordinadas o de coordinadas, ponerla en práctica, ¿verdad? Pedirles que redacten la misma información usando oraciones coordinadas y usando oraciones subordinadas, sin demasiado análisis, nada más que ver que en un principio, digamos, mostrarles que hay formas de incrustar una oración dentro de otra y hay formas de desprender una oración de otra, y que los efectos que se logran son diferentes. Entonces, ellos con esto ya, sin necesidad de reconocer cómo. Sí, la corrección, porque yo les pido comentarios de los capítulos que leyes. Entonces, en los mismos comentarios yo ya les hago, ¿qué te parece si unís esto con esto? A ver cómo lo podés unir para que la redacción quede más clara. Entonces, ellos al hacerme la reescritura, ya automáticamente hacen la producción de oraciones combinadas, de oraciones subordinadas. Claro. Y se dan cuenta del cambio, ¿no? Y ahí nomás vos ya podés decir, bueno, ven, a esto se le llama subordinación, a esto se le llama coordinación. Entonces estás encarando la gramática desde la propia producción del estudiante y desde la propia gramática de uso que ellos tienen. Obviamente, cuando hablan, ellos usan algunas oraciones subordinadas, no tienen más remedio que usar oraciones subordinadas para poder expresar los pensamientos. Lo que pasa es que no saben, todavía no captaron o no internalizaron los efectos que se logran al producir determinadas oraciones a diferencia de otras, ¿no? Una oración compuesta con coordinación no produce los mismos efectos en el lector que una oración compuesta con subordinación. Y además, la fluidez en la interpretación es diferente. Porque si tú organizas una oración con 3 o 4 subordinadas, una enganchada dentro de otra, la comprensión de eso disminuye en el lector. Entonces, trabajar un poco con la intuición en la virtualidad es importantísimo, porque después cuando ustedes los puedan enganchar en la presencialidad, ya tienen medio camino hecho. Bueno, Sí, sí. Gracias, muchas gracias, Carmen. Bueno, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen, ¿están seguros, no? ¿Puedo empezar? Empiezo con toda esta locura de sintagmas de manera diferente a los análisis funcionalistas con los que nos habíamos acostumbrado en el instituto. Yo ya les había mostrado de alguna manera en la última charla del año pasado las diferencias fundamentales que hay en el encare de las oraciones subordinadas, perdón, de las oraciones subordinadas dentro de del sintagma nominal, y cómo el funcionalismo alarquiano estudia. Ay, disculpen. Voy a tener que cerrar la puerta. Perdón.
El funcionalismo alarquiano, frente a cada complemento de un sustantivo, decía que, bueno, que adoptaba la función, adoptaba la categoría de un adjetivo, ¿sí? Habrán visto en estas presentaciones que no se habla en absoluto de transposición. O sea, no existe para este modelo una transposición categorial. Son como dos formas de análisis completamente diferentes, ¿sí? No es que una niegue la otra, simplemente es una perspectiva diferente, ¿sí? Por supuesto que a Alarcos no le gustaba trabajar con la semántica, y acá se está trabajando con la semántica todo el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si yo puedo compartir. Primero voy a compartir con ustedes el texto, ¿sí? Para ir viendo. Déjenme ver por dónde está. Después tenemos que hablar sobre la próxima reunión, porque según el calendario, yo había calculado que las vacaciones de julio iban a ser los primeros 15 días, y ahora parece que no. ¿Cuándo es que empiezan? El 28 de junio. El 28 de junio. Y nosotros, hasta el 10. Y nosotros teníamos un encuentro por ahí, ¿no? Teníamos un encuentro. El 3 de julio. El 3 de julio que cae en las vacaciones. Entonces esto lo tendríamos que correr para el 10 de julio, ¿les parece? ¿El 10 de julio ya se terminan las vacaciones? Sí, el 10 es el último día de las vacaciones. Ah, es el último día de las vacaciones. Entonces tenemos que correrlo para el 17, y yo después hablo con la gente de Maldonado para correr al 30, porque por motivos de salud no quiero hacer 2 sábados seguidos. Entonces corro las 2 fechas. Con ustedes me quedo el 17 y con Maldonado el 31. Estoy mirando el calendario. ¿Ah? Nos vemos el 17. Yo en un principio había hecho un calendario tratando de cubrir 15 días con ustedes, los encuentros cada 15 días. Pero después me di cuenta de que iba a ser demasiado para mí. Entonces dije, bueno, vamos a pensar un poco en tu salud, Carmen, y vamos a hacer los encuentros más espaciados, porque así llego a fin de año sin demasiados problemas. Entonces, corremos para el 17, ¿les parece? Así ya queda. Sí, sí, está bien. 17, lo voy a anotar en algún lado. 17 de julio. Sí, Carmen, a mí me parece bien, queda bastante espaciado, y si es por tu salud, ni que hablar. Sí, porque yo sé que ustedes me pidieron cada 15 días, pero realmente este año no sé si me va a dar el cuero, porque como además tengo que atender a la gente de Maldonado, me quedó demasiado denso ese primer calendario. Pero bueno, quedamos para el 17, el próximo encuentro. Ahora sí, les voy a compartir ¿Vieron qué pasa con el verbo compartir, no? Que prácticamente es un verbo que solamente seleccionaba régimen, compartir con, y ahora con el tema de compartir cosas en las redes, aparece el complemento indirecto, o sea, pasó a ser un verbo intransitivo que selecciona complemento indirecto también, ¿no? Es increíble cómo van cambiando las cosas. Bueno, vamos a ver este texto. Voy a compartir. El texto es un prólogo de Mario Benedetti. Yo pinté otros sintagmas nominales que cuando lo estuve revisando ayer me di cuenta de que me habían quedado 2 al final,
una suerte de reconocimiento a mi lector y acreedor a mi gratitud con nombre y apellido, que son muy interesantes y me habían quedado sin pintar. No sé si lo leyeron. De antiguo aspiré secretamente a escribir, salvando todas las imaginables distancias, mi personal libro entrevero, ya que siempre consideré este atajo como un signo de libertad creadora y también del derecho a seguir el derrotero de la imaginación y no siempre el de ciertas estructuras rigurosas y prefijadas. Me doy cuenta de que si no lo hice antes fue primordialmente por dos motivos: no haberme sobrepuesto a cierta cortedad para la ruptura de moldes heredados, y sobre todo no haber desembocado hasta hoy en el estado de ánimo espontáneamente lúdico que es base y factor de semejante heterodoxia. Ahora, tras haber asimilado los vaivenes y desajustes del exilio y también los entrañables reencuentros y algunas inesperadas mezquindades del desexilio, me siento por fin lo suficientemente suelto como para intentar mi caleidoscopio antes de que esos 70 que ya despuntan en mi horizonte me den alcance con su gesto adulto. Hay obras en que uno sufre cuando las escribe, otras en que uno disfruta. Libros dolorosos tengo varios, más que suficientes. De auténtico disfrute solo dos: El cumpleaños de Juan Ángel, que en cierto sentido es un croquis de entrevero, novela en verso, y este que aquí se abre. El título Despistes y franquezas ya lo había usado 15 años atrás para designar unas breves tramoyas en prosa que introduje en un libro de versos, poemas de otros. Ya entonces, en cada despiste había un poco de franqueza y también viceversa. O sea que el entrevero viene de lejos. Creo, sin embargo, que el título se acomoda mejor al material de este volumen y que aquel lejano par de páginas, y es por eso que lo he rescatado. Reconozco que Despistes y franquezas padece, o quizá disfruta, de cierta inarmonía, ya que abarca desde relatos casi tenebrosos hasta cuentitos poco menos que cursis. ¿Importa eso demasiado? Tengo la esperanza de que las discordancias en cadena generen, como a veces ocurre en la música, una nueva armonía. Lo cierto es que cuando los temas empezaron a golpear en mi puerta, es una forma de decir que comenzaron a meterse en mi compatible libreta y en mi compatible ordenador, no les pregunté la procedencia, ni el color, ni la raza, mucho menos el género. Por otra parte, quiero que este libro, en cuya escritura he disfrutado más que en ningún otro, sea una suerte de reconocimiento a mi lector, ese que durante 9 lustros me ha acompañado, me ha estimulado y en algunos lapsos, incluido alguno bien reciente, fue mi único apoyo. Pienso que al cabo de tanto amor anónimo se ha hecho acreedor a mi gratitud con nombre y apellido. Mario Benedetti, Despistes y franquezas. Yo después les voy a enviar todo esto que yo fui anotando acá abajo, que son las copias en imagen de las palabras en el diccionario, porque para trabajar con sustantivo y con sintagma nominal o grupo nominal, como lo llama la nueva gramática, es importante tener en cuenta el significado de ese sustantivo. Se habrán dado cuenta, si leyeron ustedes, aunque no sea unas pocas diapositivas, se habrán dado cuenta de que el significado del sustantivo importa muchísimo cuando se asocia con sus modificadores, ¿sí? Y es por eso que yo en la presentación empecé justamente por sustantivo, y además es así como lo presenta en la nueva gramática: sustantivo y grupo nominal, está todo en el mismo capítulo, ¿sí? Y por algo está, es decir, es importante que se observe qué clase de sustantivo es para poder llegar a descubrir qué tipo de modificadores pueden asociarse con ese sustantivo, porque no cualquier sustantivo admite cualquier tipo de modificador. Depende intrínsecamente de la categoría, de la clase de ese sustantivo, ¿tá? Entonces podemos ver
también voy viendo que, que podía haber pintado un poco más algunos. Pero bueno, ya hoy no vamos a terminar con todo esto, lo voy a modificar, voy a modificar un poco el color de otros, y les mando a ustedes nuevamente el documento este, para que lo tengan todo en un mismo documento. Fíjense, por ejemplo, tenemos acá, como todo prólogo, está cargado de sintagmas nominales. ¿Por qué? Porque en los sintagmas nominales o grupos nominales aparecen adjetivos que de alguna manera, al modificar al sustantivo, acotan su significado, y al mismo tiempo el sintagma nominal obra en contrario, es decir, el sustantivo queda acotado, limitado en su significado, pero la referencia del grupo total es mucho mayor. Entonces, se nutren los prólogos de muchísimos sintagmas nominales por ese motivo, ¿ah? Porque describen o la génesis, cuando el prólogo es hecho por el propio autor, de alguna forma se remiten a la génesis o al porqué, y al remitirse a esa génesis o a ese porqué, están clasificando y calificando esa génesis. Y para calificarla no necesitan de otra cosa que no sea modificadores del sustantivo, que califican, que describen, que explican. Entonces, como ven ustedes, está muy lleno. Yo podría haber pintado todos los sintagmas nominales, pero no me interesaba. ¿Ah? Pinté los que más iban a servirnos para observar las realidades que ocurren dentro del sintagma nominal. Ustedes tienen el primero, que es las imaginables distancias, con un adjetivo que está antepuesto, que de alguna manera, al estar antepuesto, incide sobre el sustantivo de una manera mucho más intrínseca que si estuviera pospuesto. Eso es algo que en el orden de los modificadores no lo cubre demasiado este capítulo, pero sí hay bibliografías que nos permiten mostrar cómo, al anteponer un adjetivo, ese adjetivo de alguna manera lo que hace es incorporarse semánticamente al sustantivo de una manera mucho más estoy pensando en la concepción, en cuando los espermatozoides entran en el útero, en el óvulo, y se genera un nuevo ser. Porque no es lo mismo decir distancias imaginables que imaginables distancias. Ahí se apela a nuestro propio, a nuestras propias emociones y a nuestras propias concepciones como lectores, ¿verdad? Y a nuestras propias reacciones como lectores. Pero bueno, de eso no vamos a hablar demasiado, ¿tá? Porque en este capítulo no se ocupan demasiado de eso, de la anteposición o posposición. Hay ciertos autores que sí trabajan con eso, pero bueno, si están interesados les puedo dar bibliografía después. Pero ahí tienen ustedes un adjetivo que no deja de ser adjetivo, y es un sintagma nominal o grupo nominal sin demasiados problemas. No sé si ustedes están demasiado preocupados por el nombre. Vieron que en la nueva gramática se habla de grupo nominal y no de sintagma nominal. Después, en el glosario de términos gramaticales que apareció después,
que por suerte a mí me llegó gracias a que la academia me mandó uno. Bueno, me están diciendo que internet está inestable acá. Si se llega... ¿Qué? Sí, lo último que dijiste no se escuchó, Nora habla, lo último que dijiste no se escuchó porque se cortó todo. Sí, porque me acaba de informar la computadora que internet está inestable. A veces pasa eso acá. Le puse otro aparato también y todo, pero... Pero últimamente está bastante inestable, sí, la conectividad. Sí. Bueno, no, les decía, ahora me olvidé de lo que se estaba diciendo. Les estábamos preocupados por los nombres. Sí. Grupo y si estábamos preocupados por los nombres, yo les dije eso, no sé si están muy preocupados porque hablan de grupo nominal y no de sintagma nominal, no se preocupen, porque en el glosario de términos gramaticales se vuelve al concepto de sintagma. Lo que pasa es que la gramática no es que se vuelve, sino que se habla de sintagma de una manera muy natural, sintagma o grupo nominal. ¿Por qué apareció el término grupo nominal? Porque ustedes tienen que acordarse que la nueva gramática es de consenso, y ahí tuvieron que ponerse de acuerdo funcionalistas y generativos. Para los generativos, el sintagma preposicional, por ejemplo, se le llama sintagma porque siempre hay un núcleo, ¿sí? Y los funcionalistas, y entienden que el núcleo del sintagma preposicional es la preposición. En cambio, los funcionalistas entienden que entre la preposición y el término existe una interdependencia. ¿tá? Esas son dos posiciones que no pueden encontrarse desde el punto de vista teórico en ningún sitio. Ahí están como absolutamente divorciados, generativos y funcionalistas. Voy a tener que ir a buscarme un poco de agua, disculpen. Hoy estoy vieja, obviamente, porque estoy yendo y viniendo como cualquier ancianita. Esperen un poco. Sí, Carmen, tranquila, gracias. Compañeros, cuánta gente que hace muchísimo no veía de otros lados. Hola, Paula Galván de Salto, tanto tiempo. Y Valeria, Jaime, también un placer verte. Hola, Andrea. Esto está bueno porque vieron que después que como que Mucho. dejamos de ir al INPA y eso, no, hay mucho con las que no he estado más en contacto. Y bueno, y hola a todas las mimosas de Paysandú. Qué lindo sábado, ¿no? Yo te iba a decir, ¿a nosotras nos saludás? Que no nos Hola, vemos Andrea. Hola, mimosona. Nosotros también, discúlpame. Por eso le dije a las mimosas de Paysandú, porque sabía que me iban a saltar. Obviamente, mi negra, a ver. Ahí vas a entrar. Te quedas conmigo. Basta. Cállate. Disculpen. Porque estoy sola, mi marido fue a hacer mandados y tenemos uno de los perros con un infarto encima y una ACV, y yo me pegué un susto bárbaro porque no lo veía por ningún lado.
Yo dije, se me murió el gordo este. Bueno, les estaba diciendo, de repente tengo que poner ejemplos, porque esto es algo de lo que sí tenemos que partir. Así que voy a compartir pizarra. Porque de esto yo no sé si hablamos el año pasado. Hablamos de las diferentes posturas dentro del sintagma preposicional, cómo se pelean unos y otros, ¿o no? No, no. ¿No? Bueno, porque tenemos que hablar de eso, es importantísimo y lo tenemos que dejar claro. ¿Qué ocurre con las relaciones dentro de un sintagma? Se supone que en un sintagma hay un núcleo, ¿verdad? Yo puedo decir, mi fiel amigo, y voy a tener amigo como núcleo y fiel como un modificador, y como un determinante para, es un pronombre posesivo que funciona como determinante para la nueva gramática, ¿verdad? Pero acá voy a tener siempre un núcleo. Entonces, se supone que el sintagma es una construcción en la que hay un núcleo, ¿verdad? Que puede o no, y eso lo vamos a ver, está en las diapositivas más adelante, pero para variar yo siempre me adelanto, el concepto de sintagma para la nueva gramática, e inclusive hasta para los funcionalistas, es un concepto en el que no importa, es núcleo, pero es núcleo si está solo o si está acompañado. Es decir, es núcleo porque no puede faltar, porque es lo más importante, ¿verdad? Es lo esencial, lo que no puede faltar. Si yo digo, vi a mi fiel amigo, yo no puedo decir vi a mi fiel, ¿verdad? En el fondo, los generativos se callan un poco esto de que no puede faltar, que es núcleo, pero es imprescindible, es lo principal. Todo esto era como la postura que se tomaba desde la gramática tradicional académica de 1920 o de 1930, y también desde el funcionalismo alarquiano de 1970 en adelante, o 1960, porque Alarco se empezó a escribir por allá por fines de los 50. O sea, núcleo es lo que tiene que aparecer de alguna manera, ¿verdad? Porque yo no puedo decir vi a mi fiel, tengo que decir vi a mi amigo, o vi al amigo, o algo, pero amigo no puede faltar. De cualquier manera, entendiendo que para que haya un sintagma tiene que haber un núcleo, ocurre una disidencia con los sintagmas preposicionales. ¿Yo qué tengo acá? Yo en el amigo de Juan voy a tener un sintagma preposicional que está modificando a amigo. Pero, ¿cuál es la estructura interna de ese sintagma preposicional? La estructura interna es una preposición y un término, ¿verdad? Entonces, ya desde Bello venía la cosa. Yo no puedo vivir sin hablar de Bello. Eso es algo que ya descubrí en mi vida. Siempre termino hablando de Bello, porque Bello siempre fue, en mis lecturas, el primero que dijo determinadas cosas. Bello entendía que acá tenemos una construcción en la que hay una preposición y un término que están de alguna manera funcionando como modificadores del sustantivo, ¿verdad? Los funcionalistas entienden que acá la relación entre de y Juan, siempre centrándonos en este sintagma preposicional, entienden que la relación entre ellos es
es interdependiente. ¿Ah? Para el funcionalismo, esta relación es interdependiente. ¿Qué quiere decir interdependiente? Que no puedo abrirlo. A ver, esperen a ver si logro abrir este. Buah, no puedo abrirlo. Ahora sí. Así queda todo en la misma línea. Para el funcionalismo esto es interdependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre trabajando con esto, ¿no? Con esto que yo les... Perdón. Cállate, Yumo. Acá. Trabajando con esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la preposición es tan necesaria como el término. Sin, uno depende de otro, digamos, como en un matrimonio, ¿verdad? O como en una amistad. Es decir, acá hay, los dos son igualmente importantes. Si falta uno, no puede aparecer el otro. Sin la preposición no puede aparecer el término. Y sin el término, la preposición queda ahí inservible. ¿tá? Eso es lo que dice el funcionalismo. En cambio, el generativo va a decir que, por ejemplo, bosque, pero no lo dice Bosque porque se le ocurra a él, sino porque fue Chomsky el que observó estas cosas, el generativismo va a decir que en realidad acá lo que ocurre es una rección. La preposición obliga a la presencia de un término. ¿Ah? Entonces hay una relación de rección, básicamente. ¿Sí? La preposición obliga a que aparezca un término. Por ese motivo es que el generativismo habla de la preposición como núcleo, porque para el generativismo el núcleo es el que selecciona el término. ¿tá? Y ponen como ejemplo que, Andrea, ¿decías algo? ¿No? Alguien estaba hablando. ¿No? Perdón, entonces. Entonces, por ejemplo, la preposición según va a seleccionar un tipo de término. Según la opinión de Juan, o según Juan. ¿Ah? Es decir, esa preposición es una preposición que obviamente va a seleccionar un término, un tipo de término en especial. Yo no puedo decir según la mesa, según la silla, ¿no? Tengo que seleccionar lo más probable, o un ser animado, o una característica, o una aptitud, o una condición de ese ser animado. ¿tá? Entonces, ese es el punto de quiebre entre los dos modelos. Yo diría que es el punto de quiebre mayor. Es el punto de quiebre mayor. Hasta el día de hoy, Salvador Gutiérrez sigue refunfuñando con el asunto de que el sintagma preposicional en realidad es un sintagma en el que la relación es exocéntrica, o sea, no hay núcleo. En cambio, el generativismo va a decir que la relación es endocéntrica. Va a haber un núcleo y el núcleo es la preposición. Y es más, todavía se fundamenta en que todas las relaciones sintácticas, dice el generativismo, son endocéntricas. No existen relaciones exocéntricas. ¿Por qué? Porque esos elementos como las preposiciones o como las conjunciones
van a seleccionar, cuando aparecen, se ocupa de observar, el generativismo se ocupa de observar la línea del discurso, por ejemplo. Y si nosotros decimos, pienso que tú estás bien, y digo simplemente, pienso que, obviamente en la línea de discurso va a tener que aparecer algo después, porque pienso que es agramatical, no lo podemos decir sin que la otra persona me diga, ¿qué pensás? ¿Ah? Entonces, tanto con las conjunciones como con las preposiciones, si yo digo la casa de quién, ¿verdad? O sea, en la línea lo que sigue va a ser absolutamente necesario. Por eso el generativismo se basa, todo esto miren que no es ocurrencia de un día para otro, no es que uno se despierta por la mañana y dice, a partir de hoy voy a considerar que las preposiciones rigen. No, 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 no. Hay muchos estudios atrás. Estaba Hockett, por ejemplo, que siendo funcionalista en Norteamérica, entendía que en las construcciones como las oraciones subordinadas sustantivas o en las construcciones como las preposicionales, hay una rección. Entonces él las llamaba exocéntricas porque lo seguía entendiendo como exocéntricas, es decir, los dos elementos son indispensables para que aparezca la construcción, pero las llamaba rectivas. Para Hockett esto era una construcción exocéntrica rectiva. ¿Dónde está el texto acá? Hockett escribió algo que se llamó Curso de Lingüística Moderna, por allá por el 50, por la década del 50 o 60, y fue la base para que después Chomsky trabajara en esto mucho más y llegara decenas de años después a la conclusión de que Charles era Carlitos, si no recuerdo mal. Fue la base para que después el generativismo dijera, no son exocéntricas, son endocéntricas, porque si hay una rección, el que rige va a ser el núcleo. Entonces, primera cosa, se parte de la presencia para que exista un sintagma de un núcleo, ¿verdad? Segunda cosa, el núcleo va a ser núcleo porque es el que selecciona sus modificadores. ¿Ah? Y si las preposiciones van a seleccionar la naturaleza de sus términos, también van a ser núcleo. Esto es algo que a nosotros como funcionalistas nos puede chirriar, pero entendiendo la cabeza y el razonamiento y cómo todo eso tuvo un origen y tuvo un proceso, en la ciencia siempre hay un avance cuando uno se para sobre los hombros del otro. Chomsky se paró sobre los hombros de lo que pensó Hockett y a partir de ahí empezaron a considerar que, bueno, para ser núcleo tiene que seleccionar, ¿verdad? Y esa selección va a partir de la naturaleza semántica de ese núcleo, porque aún las preposiciones son conectores, pero son conectores que tienen un significado. Las preposiciones parten de un significado básico que puede estar gramaticalizado o no. Algunas preposiciones pueden estar más gramaticalizadas que otras, por ejemplo, a o de, están más gramaticalizadas porque un poco son como las muletillas con las que nos comunicamos muchas veces, pero
pueden estar gramaticalizadas, pero tienen un significado básico. Si ustedes van a buscar el significado de la preposición a en el diccionario, se les va a decir que la preposición a indica dirección. Yo tengo una pregunta, Carmen. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Seleccionar, ¿lo consideran como sinónimo de exigir? Sí, sí. Ah. Exigir no en el sentido obligatorio, ojo, porque hay selecciones... No, en el sentido de que lo necesita. Claro, hay selecciones que son obligatorias y otras que no. En el caso de las conjunciones y de las preposiciones, las selecciones son obligatorias. Porque si no, no sería sintagma. Claro. Ah. Entonces, para la gramática generativa, les estoy explicando esto para que ustedes entiendan un poco cómo es, cuál es la cabeza que hay detrás de la nueva gramática. Porque en el fondo, si bien es una gramática de consenso, el que está detrás de la gramática, de la nueva gramática, es Bosque. Y Bosque es generativo. Entonces hay que entender algunas cosas del generativismo para poder interpretar cabalmente lo que se dice en la nueva gramática. En la nueva gramática no se habla de sintagmas conjuntivos, por ejemplo. Pero sí podemos encontrar en el glosario de términos gramaticales grupos conjuntivos. Podríamos llegar a encontrarlo por ahí. ¿Qué quiere decir que sea grupo? Bueno, grupo es una especie de eufemismo para suplantar el concepto de sintagma, porque ahí hubo una fricción grande entre los funcionalistas y los generativos. Entonces, para llegar a un consenso, en la nueva gramática se habló de grupo nominal, o grupo adjetival, o grupo adverbial, como sinónimo de el viejo y querido sintagma nominal, sintagma adverbial. Pero no es que haya una confusión de nomenclatura, es que sirven los dos términos igual. Así que si ustedes quieren hablar de grupo nominal, pueden hablar; si quieren hablar de sintagma nominal, pueden hablar. Lo único que para seguir a la nueva gramática van a tener que considerar que la preposición es el núcleo, y eso a los chiquilines les puede costar un poco. Yo diría que para hablar de núcleo partan de ese concepto de que selecciona sus modificadores o selecciona un término. No se puede Aparte, decir que, Nora. Perdón, que pensando en los chiquilines, ¿no? Capaz que si utilizamos el término grupo, como que es más sencillo, es más fácil, es más amigable, digamos que... Es más amigable, sí, sin duda, es más amigable. Y no tenemos que meternos en esos vericuetos de considerar que la preposición es un núcleo, es un grupo preposicional y ya está. Ustedes ven en los niveles en que están si pueden manejar otros criterios más profundos o no. Digo, yo creo que en la medida, en la realidad en la que estamos en este momento con clases virtuales, sería ya más que aceptable que los chiquilines entendieran que hay un grupo de palabras que tienen determinada cohesión entre sí y que, bueno, ahí están amigadas todas esas palabras una con otra, ¿verdad? Y de repente alguno más astuto puede llegar a decir, bueno, pero yo sí, porque hay de esos, por suerte hay, yo si saco el término, este grupo no me sirve para nada. Entonces, bueno, entonces ahí podés, dada la observación de ese gurí, empezar a hablar de, bueno, ¿ves? Es por eso que acá es la preposición la que selecciona y se habla de la preposición como núcleo. Pero eso, porque es difícil de captar para un chiquilín que en mi fiel amigo es el núcleo, y tiene un soporte semántico enorme, y el núcleo en la subordinada que tú estás bien es una conjunción. Es difícil. ¿Por qué? Porque estos son núcleos, pero son núcleos sintácticos, no son núcleos semánticos.
Entonces ahí tenemos que ponernos a pensar en la diferencia entre el núcleo sintáctico y el núcleo semántico, y bueno, y ahí se nos va la vida. Claro, pero tomándolo desde el punto de vista de la importancia de la palabra, o de la importancia del término, la importancia del término amigo y la importancia del término del qué, de la preposición del qué. Sí. Yendo por ese lado, por la Yendo, palabra que es importante. Claro, yendo por ese lado no hay ningún problema. Claro. Es cuestión de encontrarle la vuelta, y de no tener a los que no nos siguen trepándose por las paredes, también. Claro, la famosa transposición didáctica. Exactamente. O sea, ustedes tienen ahí que ver un poco cómo se manejan, pero lo importante es que ustedes tienen que saber qué es lo que hay ahí, porque si no tampoco pueden transmitirlo. ¿No? Exacto. Entonces, esta pelea o esta discusión teórica no tiene remedio, ¿no? O adoptan una función, un criterio funcionalista y hablan de una construcción exocéntrica, como dicen los funcionalistas, o adoptan el criterio generativista, que sí entiende y se maneja desde el comienzo del milenio, desde el año 2000 en adelante, que apareció el minimalismo en el generativismo. Toda construcción es endocéntrica, hasta la oración es endocéntrica. ¿Ah? La oración tiene un núcleo que es la flexión, el verbo flexionado. ¿Ah? Entonces, es importante que ustedes entiendan la diferencia, ¿verdad? Entonces se llegó a la conclusión de usar la palabra grupo como una especie de solución alternativa que más o menos dejaba contentas a las dos partes, ¿no? Pero en realidad no importa demasiado, no importa demasiado la nomenclatura en este caso. ¿Ah? La nomenclatura que ustedes usen en la clase, no importa, pueden usar grupo, pueden usar sintagma, como se sientan más cómodos. Entiendan que sí hubo una discusión atrás, y eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que tiene que conocer cualquier profesor. Porque si no conocemos los porqués de las cosas, no vamos a poder transmitir nada. ¿Ah? Y tenemos además que ser modestos. Si los chiquilines preguntan algo y nosotros no sabemos contestar, bueno, esto voy a averiguarlo, déjenme pensarlo. No digan no sé de repente si no quieren pasar vergüenza, aunque a mí no me daría vergüenza decir no sé, pero esto cada uno, ¿no? Pero lo sé, ahora no lo tengo, déjamelo pensar y mañana te contesto, o la semana que viene si encuentro la información. Y bueno, y tienen ustedes que ser conscientes de que hay una enorme cantidad de teoría atrás y detrás de cada una de las nomenclaturas. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que aparecen adjetivos en los sintagmas nominales, pueden aparecer también sintagmas preposicionales, como el derrotero de la imaginación. Yo acá tengo un sintagma preposicional, lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, Carmen. El derrotero de la imaginación, pero no es el mismo que, déjenme ver, a ver, otros... la ruptura de moldes, el estado de ánimo, no me encuentro con ninguno que me sirva para mostrarles la diferencia. Acá, no, justamente les puse color a todos los que son
diferentes. Por ejemplo, imagínense la mesa de madera, por ejemplo. ¿Ah? Si yo digo la mesa de madera, no aparece acá, pero tengo que ponerla para que vean la diferencia. ¿Ah? Fíjense, yo tengo el derrotero de la imaginación y la mesa de madera. La palabra mesa no obliga a la presencia de ningún sintagma preposicional, pero la palabra derrotero sí va a obligar, porque el derrotero es el derrotero de algo. Entonces, estamos frente a la presencia de modificadores del sustantivo que van a ser seleccionados por ese sustantivo, y hay otros modificadores que no son seleccionados. Ahí la diferencia entre uno y otro. El funcionalismo es mucho más simple. El funcionalismo diría: de la imaginación y de madera son dos sintagmas preposicionales o dos construcciones preposicionales, y el sustantivo imaginación y el sustantivo madera quedan traspuestos a la función de adjetivo porque hay una preposición de que los transpone. Eso es lo que dice el funcionalismo, y eso es lo que aprendimos con Alarcos. ¿Sí? En cambio, esta gramática va a decir, basada en el carácter semántico, en la naturaleza semántica del sustantivo, va a decir que no es lo mismo el sintagma preposicional de la imaginación que el sintagma preposicional de madera, modificando a mesa. ¿tá? De la imaginación es seleccionado por derrotero, y de madera no es seleccionado por mesa. ¿tá? ¿Se entendió hasta acá? O sea, ese es el punto de partida con el que tenemos que empezar a razonar. La naturaleza de los sintagmas nominales o de los grupos nominales para este modelo son diferentes. ¿Sí? Son diferentes totalmente al funcionalismo. Yo diría más, sin denostar a nadie, que el análisis funcionalista es un análisis que nos simplifica la vida, por un lado, pero no nos ayuda a entender la íntima relación que existe entre el sustantivo y el adjetivo, o entre el sustantivo y el sintagma preposicional que lo está modificando. Esa intimidad realmente se descubre si nosotros partimos del significado del sustantivo. Porque deja de lado el significado, claro. El funcionalismo deja de lado el significado, obviamente. A Alarcos no le importaba eso, como no le importaba a Jenslev, y Jenslev es el punto de partida para el razonamiento alarquiano. ¿tá? Lo primero que publicó Alarcos fue una gramática estructural muy finita, de pocas páginas, que es un excelente libro, trasladando las ideas de Jenslev al español, porque Jenslev era danés y escribió en danés. Alarcos lo tradujo, porque además estudió con Jenslev, se perfeccionó con Jenslev, y tradujo esos prolegómenos de Jenslev, los tradujo y los simplificó en un librito que se llama Gramática Estructural, que está brillantemente sintetizado el modelo de Jenslev. Está publicado por Gredos y fue la primera publicación que hizo Alarcos. Era joven cuando la hizo, estaba recién egresado, por allá por el 40. ¿Ah? Carmen, ¿Qué? Carmen,
Entonces, según lo que dijimos recién, lo que dijiste recién, en el derrotero de la imaginación, el núcleo es la preposición. En el sintagma Y en la mesa de preposicional. madera, el núcleo... No, el núcleo en el sintagma preposicional, para la nueva gramática, la preposición es el núcleo, ¿sí? Todavía no se están poniendo de acuerdo con determinadas preposiciones, ¿sí? Pero en este caso, el derrotero es de algo y derrotero va a seleccionar la preposición de. ¿Está? Entonces, si el sustantivo selecciona determinado... Una consulta. ¿Qué? Andrea. Te escucho. Hola. No, ¿sabes qué? Ahora escuchando que decían que la preposición viene a ser el núcleo, a mí se me ocurre que cuando nosotros estábamos con nuestros alumnos, si primero nosotros decimos que es grupo nominal, porque la palabra núcleo es el sustantivo, es el nombre de las cosas, que viene de nómine y todo el cuentito, si nosotros después nos vamos a esa construcción preposicional y le decimos que la imaginación, por ejemplo, ellos van a hacer el mismo razonamiento. El sustantivo imaginación tiene que ser el núcleo adentro de la construcción. Entonces, ¿cómo yo me contradigo? Si después les digo que la preposición es el núcleo, ahí viste que yo me quedo como con dudas, porque no, lo que menos queremos es entreverar a los chiquilines, ¿no? Te entendí. Mira, vamos a desglosar esto. Caray. Vos vas a tener distintos niveles. Vos vas a tener el que va a ser el determinante de todo esto. Tenés como cajitas, ¿no? El de las cajitas era Hockett, y después Chomsky eligió en lugar de cajitas corchetes, pero es lo mismo, es como si fueran cajitas. Entonces, tenés un sintagma nominal que tiene un determinante, ahora ahí, tiene un determinante que va a determinar todo lo que le va a seguir, ¿no? Y acá nos vamos a enloquecer, porque tenemos muchas cosas una dentro de la otra. Entonces, derrotero va a seleccionar de la imaginación. Y tú, dentro de... Y tú, dentro de este sintagma preposicional, derrotero selecciona el sintagma preposicional, y dentro del sintagma preposicional vas a tener la preposición que es núcleo, y después vas a tener el término seleccionado, que es en sí mismo un sintagma nominal. Y en el sintagma nominal vas a tener de nuevo la que va a ser el determinante, y vas a tener imaginación como núcleo. Son distintos niveles, uno dentro de otro. ¿Entendiste, Andrea? Sí, ahora sí, justamente lo que... No, porque todo lo que hablamos, escuchamos, trato de llevarlo al aula, ¿verdad? Entonces, ahí me generaba, ¿cómo explicarte? La duda de cómo explicarle a ellos que si primero le decimos, claro, ¿cómo explicar si primero le decimos que el sustantivo es el núcleo, y después lo que selecciona, ya sea un adjetivo o
o un sintagma preposicional, como ese sustantivo deja de ser el núcleo, ¿no? Pero es un sintagma dentro de otro sintagma, justamente. Claro. Perdón, no tengo problema. Sí. Sí, Carmen, sí, ahora sí me quedó claro. Claro, Lo que me gusta saber es cómo llevarlo al salón, ¿verdad? Claro, pero tú al salón, cuando lo lleves, vas a ver el nivel de los chiquilines. Porque de repente te quedas nada más que en lo que pasa con el sintagma preposicional entero, y no es necesario que vayas más adentro. Porque esto lo pueden entender algunos y para otros es un embrollo. Entonces, no se olviden de que nosotros estamos trabajando con ciclo básico, no estamos trabajando con bachillerato. Esto en España, trabajando con bachillerato, los adolescentes de 15, 16, 17 años pueden llegar a entenderlo. Es más, hasta les gustaría empezar a desglosar todo esto. Pero no todos los gurises de 12, 13 años están en condiciones de poder internarse tanto en lo más interno de la organización sintáctica. Entonces, obviamente, digo, no es necesario que te metas, a no ser que alguno de esos gurises despiertos, que los hay en todos los grupos, te meta en ese rumbo, ¿no? Y no tengas más remedio que decirle, bueno, como todo en la vida, es como las muñecas rusas, hay uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Hay un sintagma nominal, pero ese sintagma nominal dentro del preposicional está funcionando como término y está siendo exigido por la preposición. Porque si no apareciera la preposición, no necesitaría aparecer un término. ¿Tá? Y entonces ahí lo dejas tranquilo. Pero ese sintagma nominal, inclusive, podés llegar a hacer, que a mí se me va a dificultar, porque estoy acá escribiendo con la computadora, pero derrotero y y entonces hacer cuadros tipo árbol, ¿no? Selecciona la preposición y después ven, chiquilines, que esta preposición va a seleccionar un término que en este caso está antepuesto por un adjetivo, pero si yo digo mesa de madera, no va a tener, perdón, un artículo, y en mesa de madera no va a tener artículo, pero igualmente vamos a tener otro sintagma dentro. O sea, el sintagma preposicional es como la segunda muñeca rusa, ¿no? La primera es derrotero, la segunda es el sintagma preposicional, y dentro del sintagma preposicional me voy a encontrar con otra muñeca rusa más chiquita. ¿tá? O sea, podemos perfectamente hacer o con corchetes o con un esquema arbóreo. No tenemos, no hay una opción mejor que otra. Los funcionalistas, por ejemplo, en España están muy acostumbrados a hacer esquemas con subrayado. Y en el IPA hay profesores que usan este esquema todavía, que es un esquema funcionalista, pero es, claro, te lleva un montón de lugar. Pero, por ejemplo, yo acá tengo todo esto como un sintagma nominal. Tengo el y derrotero de la imaginación. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el artículo está determinando todo lo que le sigue. ¿tá?
Y en este otro caso voy a tener dentro de este derrotero de la imaginación, voy a tener de la imaginación como un modificador. Y dentro de esto voy a tener la preposición como núcleo y voy a tener la imaginación como un sintagma nominal que tiene como núcleo imaginación. Es más, en España usan hojas cuadriculadas para hacerlo. Entonces los chiquilines no tienen que estar midiendo desde dónde hasta dónde. Con el cuadriculado ya hacen la línea y... Digo, pero acá ves cómo hay un esquema arbóreo igual. O sea, lo pueden analizar como quieran. ¿Ah? Acá voy a poner, vamos a no entrar en cuestiones más problemáticas y vamos a poner, a ver si puedo poner... No puedo. Voy a dejarlo así. Bueno, acá tiene que haber tiene que estar el artículo. Ahora puedo. Me quedó medio enchastrado, pero bueno, está. Yo tengo el derrotero ahí. ¿Está? El derrotero de la imaginación. Y vamos a concebir el sustantivo con su artículo como una unidad. Ya les digo que los generativos van más allá. La presencia del artículo también les genera rispideces y para los generativos el artículo selecciona al sustantivo. Pero no es necesario, porque eso no lo dice en la nueva gramática y no es necesario ir tan lejos. ¿Está? Carmen. Sí. ¿Qué? Entonces, podemos decir que estamos ante un grupo nominal derrotero de la imaginación cuyo núcleo es derrotero y tiene como modificadores un sintagma preposicional de la imaginación y él es el determinante. Sí. Él determina, lo interesante de todo esto es que este análisis que hace el generativismo tiene su origen en Bloomfield al principio del siglo XX, que habló de constituyentes inmediatos. Yo no sé si les suena a ustedes haber escuchado en algún momento la teoría de los constituyentes inmediatos. Lo que decía Bloomfield es que las palabras se encadenan en la cadena sintagmática, y se van, y ese encadenamiento hace que una palabra no solamente modifique a la siguiente, sino que modifica a la siguiente junto con todas las demás. Es como la gallina con los pollitos, ¿tá? Porque acá derrotero no aparece solo, aparece con sus pollitos, con su sintagma preposicional que lo modifica. Entonces, el artículo no va a modificar solamente a derrotero, va a modificar a todo lo que le sigue. Y dentro de eso, derrotero va a seleccionar no solamente de, sino como de selecciona también un término, todo el sintagma preposicional se va a convertir en otro grupo. Yo me acuerdo que aún enseñando al Arcos, algunas de mis alumnas están por ahí y se van a reír, yo hablaba de a ver si se acuerdan, de qué ejemplo ponía yo en las clases del IPA, para los sintagmas nominales. ¿Qué? Hay un perro que no deja escuchar. Sí, tienen que cerrar los micrófonos. Yo hablaba del dibujo del viejo pulidor Bao, que tenía personas danzando alrededor de la lata o de esa caja de pulidor redonda, todas danzando, y dentro de la caja de pulidor estaba el mismo dibujo con personas danzando, y dentro de ese otro más chiquito con personas danzando, y es así como se encadenan las palabras en el sintagma nominal. Es como las muñecas rusas, es lo mismo, es la misma imagen, ¿verdad? Pero a mí la imagen del pulidor Bao, que ya desapareció,
me generaba esa impresión también de ver cómo, bueno, y lo ven acá, ¿no? Lo ven en esta, en este análisis, o lo ven en este otro, ¿verdad? No se ve tanto en el análisis de arbóreo, en el esquema arbóreo no se ve tanto, se ven más que nada las jerarquías, pero... Inolvidable, perdón, Carmen, el ejemplo de las latitas, Graciela, de las piedras. ¿Sí? Inolvidable, lo que pasa que delata un poco la generación a la que pertenecemos conocer esas latitas de Bao, impresionante. Las latitas de Pulidor Bao, sí, yo... Impresionante, inolvidable el ejemplo. Sí, porque es así, porque es lo que pasa, ¿verdad? Lo veamos como una línea, o lo veamos como relaciones de este tipo, las palabras se van encadenando, y bueno, y hay una se mete dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Entonces no vamos a decir que el último dibujito del Pulidor Bao deje de ser algo, no, sigue siendo un sintagma, ¿no? Lo que pasa que está metido dentro de otros de tal manera que, bueno, está en el último nivel jerárquico de toda esa organización sintáctica. ¿Ah? Bueno, me alegro que alguna haya hecho ese comentario, porque para mí era como el ejemplo de la gallina con los pollitos también. Yo vivía hablando o de la gallina con los pollitos, de las muñecas rusas, o del Pulidor Bao. Cuando dijiste el ejemplo en clase, yo lo relaciono siempre con los círculos concéntricos, pero me pasa que mi formación es de bachillerato de ingeniería de matemáticas, y para mí esa lógica es como imprescindible. Es que es así también, claro, son los círculos concéntricos. Y las relaciones lingüísticas tienen mucho que ver con los círculos concéntricos. También tenemos círculos concéntricos porque tenemos primero la situación comunicativa, después tenemos emisor y receptor que se envían un mensaje, ese mensaje está hecho de palabras, y las palabras se van relacionando entre sí. Entonces tenemos distintos niveles lingüísticos. Y ahí está la lógica, perdón, de la matemática. Ellos me miran raro cuando inicio este tipo de temas con una operación combinada poniendo en el pizarrón. Digo, ¿acá qué puedo hacer? ¿Sumar, restar como quiero? Ahí me dicen enseguida, no, separar términos, pero ¿qué tienes que ver vos con matemática? Digo, es la misma lógica, la misma. Es la misma lógica, es perfecto, porque además lo que tú haces es hacer inclusive trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Sí, es la misma lógica, tal cual. Bueno, entonces, vamos a ver si ya nos vamos, dejamos un poco el texto y nos vamos directamente al, déjenme abrir la diapositiva y ya comparto. No me aparece, voy a tener que pedir de nuevo. Ahí va. Vamos a ver qué es lo que pasa con con los sustantivos, ¿no? A ver. Me tengo que ordenar un poco porque estoy acá con mucha cosa. Entonces, yo les digo en un principio que vamos a ir viendo la nueva gramática, pero al mismo tiempo, si hay algo del glosario de términos gramaticales, que no sé si ahora Loza lo trajo. Yo lo conseguí porque le pedí por favor a Salvador Gutiérrez que me mandara uno, y me lo mandó por la academia, porque yo no tenía manera de conseguirlo. Comprarlo por Amazon me salía un disparate, me salía el doble, porque el envío era casi tan caro como la compra del mismo glosario. Entonces me auxiliaron, y de la academia me mandaron de regalo un ejemplar. Entonces, si necesitan saber algo del glosario en especial, que es como una especie de diccionario, tiene esa forma de diccionario, es como un diccionario de lingüística,
pero más que nada es un diccionario de gramática y de la gramática, de la nueva gramática de la lengua española. Entonces, vemos alguna cosa del glosario en el caso de que sea necesario. Y van a ver que yo incluí alguna cosa allí. Perdona, Carmen, ¿es hecho por la academia eso, el glosario? ¿Cómo? ¿Es como un complemento? ¿Es hecho por la academia? Es hecho por un vos. complemento? Sí, es un complemento. Es un complemento a la nueva gramática. ¿Por qué? Porque causó tanto escozor en los lectores esta presentación de los hechos lingüísticos desde una perspectiva no funcionalista, a la que prácticamente todo el mundo hispanohablante estaba acostumbrado, que se dedicaron a hacer glosario para poder explicar un poco más alguna cosa. ¿Tá? ¿Y cuándo salió, perdona? ¿Cuándo salió? A principios de 2020, con la pandemia. Ah, mirá, porque no, acá ni llegó entonces. Vos que lo presentó en el último congreso de las PEU, pero no sé, ahí está, no sé. Claro, pero todavía no había salido, era una idea, digamos. En febrero de 2020 salió la primera impresión y salió con la pandemia, entonces acá obviamente la importación de libros se cortó. Y yo estuve todo el año pasado tratando de conseguirlo, y finalmente le pedí a Salvador, yo digo, decime, no hay un ebook que yo pueda comprar con el glosario. Dice, no salió, y bueno, al final logró que desde la academia me mandaran uno. Como yo colaboro con la academia acá, me mandaron uno, y digo, pero no, si se compra por Amazon te sale el doble, es un disparate. Y lamentablemente no salió en ningún ebook. Así que si necesitaran alguna cosa, yo lo tengo, me preguntan y yo les mando el escaneo de la página esa. Pero en España se debe conseguir. Claro, ahí sí. Sí, tengo una conocida que viaja ahora el 28. Y bueno, que te lo traiga. Si se lo pide, capaz me lo trae. Claro. Creo que sale 30 euros, una cosa así. Pero sí, si tenés a alguien que viaje, perfecto, que te lo traiga. Es medio gordito, te diré, son como 300 páginas o algo así, pero igual no creo que pese tanto como... Los libros pesan mucho en el equipaje, pero bueno, te lo puede traer en la mano si quiere. Pero qué bueno que haya salido a raíz de lo que ocurrió, ¿no? A raíz de que todos los que estamos acostumbrados al funcionalismo empezáramos a leerlo, y a leer la nueva gramática, y qué bueno que haya surgido esto del glosario, ¿no? Sí. No nos hace sentir tan solos. No. Lo que pasa es que, claro, hay gente ingenua que lee el glosario y dice, pero entonces acá hay otra postura teórica. No, en realidad no. Lo que hace el glosario es tratar de explicar, y hay que tener mucho cuidado cuando uno lee una gramática, porque muchas veces aparece, lo mismo en esta nueva gramática, aparece ciertos gramáticos consideran tal cosa, o en ciertas corrientes lingüísticas se considera de tal manera, y uno lo lee ingenuamente y piensa que la nueva gramática se adhiere a esa postura. No, la nueva gramática es descriptiva. En esta caracterización del sustantivo, por ejemplo, se hace exactamente una descripción. Por eso yo les puse acá abajo. Se trata de una caracterización totalmente descriptiva. O sea, no es que tome partido, sí toma partido por una clasificación semántica de los sustantivos. Pero en cuanto aparecen ciertos comentarios, ahí hay un ruido que no sé de quién viene, tengan cuidado.
tengan anulados los micrófonos y cuando vayan a intervenir, préndanlos. Préndanlos, no, actívenlos. Soy de otra generación. Nosotros hablamos de prender la luz, entonces. Entonces, hay que leer con cuidado las gramáticas. No se crean ustedes que porque aparecen determinadas citas que dicen ciertos gramáticos dicen tal cosa, ellos toman partido por eso. Simplemente presentan lo que unos y lo que otros dicen. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el sustantivo caracterizado desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista sintáctico, se habla desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista semántico. ¿No? Es una caracterización descriptiva. Que yo lo que hice fue resumirla en esta otra diapositiva. Morfológicamente admite género y número. ¿Me están escuchando todos? Porque hay interferencias. Sí. Sí, te escucho perfecto. Bueno, desde el punto de vista morfológico admite género y número. Eso no quiere decir que todos admitan género, ¿verdad? Como flexión del propio sustantivo, pero hay sustantivos que sí se flexionan. ¿Ah? Y a ver, fíjense, porque sigue habiendo interferencias de alguna persona. Graciela dice Graciela de quien sale la interferencia. El micrófono prendido, sí, alguien que empieza con G. Graciela Rezoy dice. Carmen, ¿podés apagar vos el micrófono de Disculpen. Bueno. Estaba saliendo y no quería perderme nada, disculpen. Bueno, pero sí el género va a aparecer en el adjetivo. Es todo un tema ese del género del sustantivo. ¿Ah? Porque hay sustantivos que tienen un género inherente a ellos mismos. Ustedes van a ver en el diccionario que aparece clasificado como femenino o masculino, no porque tenga flexión, sino porque inherentemente el sustantivo va a ser femenino o masculino. ¿Ah? Ahí, por la cabeza, la gente que se sienta ahí no llega, ¿no? No. Bueno. Ani Sosa, deja inactivado tu micrófono. Por ejemplo, el sustantivo mesa es un sustantivo que se puede clasificar como femenino, pero no decimos meso, o sea, no hay una flexión de género. ¿Ah? El sustantivo mano también se clasifica como femenino, aunque termine en o. O sea, hay sustantivos que son que hacen referencia a entidades inanimadas que no tienen flexión de género, pero sí se clasifican como femeninos o masculinos. Por eso, desde el punto de vista morfológico, cuando se dice admite género y número, quiere decir que el género de algunos sustantivos es inherente y va a admitir adjetivos que sí tengan una flexión femenina o masculina. Yo puedo decir mesa alta o baja, mano ancha o mano angosta. ¿Ah? Y en ancha o en angosta voy a tener la flexión de género que el sustantivo no admite. ¿Se entendió esto? Esto es un tema. Sí. Esto ustedes Sí, lo estudiaron en el segundo año en teoría gramatical. Es simplemente revisar un poco lo que ustedes ya aprendieron. Desde el punto de vista sintáctico, esta gramática entiende que el sustantivo va a tener tres funciones prototípicas: sujeto, complemento directo o término de preposición. También tiene otra que no mencionan acá, que es la de atributo. Puede ser atributo. ¿Ah? Y puede ser también sustantivo en aposición.
que no aparecen en este capítulo, pero sí son funciones que el sustantivo adopta, ¿no? Yo me acuerdo en un congreso, Carmen, que Gutiérrez Ordóñez hizo una ponencia preciosa, como siempre, que terminaba diciendo, todo se reduce al sustantivo. Todas las funciones gramaticales se reducen al sustantivo. Y sí. Decía él. Y sí, porque el sustantivo está en todos lados. Está dentro de un adjunto, de un complemento circunstancial, está dentro de un complemento directo, complemento indirecto. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué no ponen todas esas funciones? Porque en el complemento indirecto, en el complemento circunstancial o adjunto, tú vas a tener sustantivos seleccionados por preposición. Va a haber preposiciones primero. Entonces, en esas funciones sintácticas, complemento indirecto o adjunto, vas a tener términos de preposición. No vas a tener sustantivos solitos por ahí andando. ¿Tá? No sé por qué no incluyeron la función de atributo, ¿tá? O la función de complemento circunstancial o de adjunto, porque hay sintagmas nominales que funcionan como adjunto. Aquella mañana salimos temprano y ahí tenés un sintagma nominal perfecto que funciona como adjunto, y ahí está el sustantivo funcionando como núcleo. Pero bueno, está. Dejemos pasar estas cosas. Yo les digo que estas no son las únicas funciones del sustantivo, y obviamente leyendo la gramática y recordando lo que estuvimos viendo el año pasado, ustedes se dan cuenta de que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Y lo que más importa es lo que ocurre desde el punto de vista semántico. Acá es importantísimo que nos detengamos. El sustantivo va a denotar entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición. Personas, acciones, cualidades, sucesos. ¿Ah? Y este punto de vista es el que va a permitir clasificarlo. No los podemos clasificar, los podríamos clasificar por el género, por supuesto que sí. ¿Ah? De hecho, hay toda una clasificación en sustantivos, heterónimos, epicenos, ambiguos, etcétera, que se clasifican por el género, ¿verdad? Pero, pero la clasificación que le interesa a esta gramática es la clasificación desde el punto de vista semántico. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver. Después de todo lo que estuvimos diciendo, ustedes ya saben por qué. Porque como estuvimos diciendo, va a importar lo que selecciona o lo que exige el significado semántico para la construcción del sintagma. Exactamente. Porque se prioriza lo semántico en esta nueva línea, digamos, de razonamiento, claro. ¿No? Y en definitiva, es un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Porque para llegarle a los chiquilines, me parece que lo semántico es el mejor camino para razonar con ellos. Sin duda. No solamente el mejor camino, los chiquilines son semanticistas. Y además, el texto es un conglomerado de significados y contenidos. Todo texto es un conglomerado de significados y contenidos. Y es la mejor manera de poder llegar a una comprensión básica o global del texto a través de los significados. Porque nosotros también como seres humanos tenemos eso, ¿no? Como que siempre estamos buscando el sentido, el significado de todo. Claro, ¿no? Claro. Por naturaleza, digamos, tendemos a eso y no a otro tipo de camino para buscar, para comprender las cosas, en este caso el idioma. Claro, es así. Sin embargo, a mí me ha costado mucho más convencerme de la selección, por ejemplo, de una preposición que de los verbos, ¿no? ¿Será porque son palabras los verbos tienen, claro,
Lo que pasa es que con los verbos tenés muchísimos verbos que son plenos, la mayoría. Otros verbos no son tan plenos, por ejemplo, los copulativos o los semicopulativos, pero siempre tienen un significado esencial, aunque sean copulativos. No es lo mismo ser que estar o parecer. A mí me encantó descubrir eso de los adjuntos y los argumentos, pero acá todavía no estoy muy convencida. Pero Cristina, vos tenés que pensar en lo siguiente, Cristina, mirá. La preposición y la conjunción van a ser núcleos no semánticos, son núcleos sintácticos. ¿Tá? Vos pensalo por ahí, porque obviamente una conjunción, pobrecita, la conjunción que en una oración subordinada, pensarla como núcleo, decís, ¿dónde está? Digo, no, pero ¿qué pasa? Selecciona lo que viene, obliga a que luego de ella venga una oración, ¿entendés? Entonces es un núcleo rectivo, es un núcleo que rige, es un núcleo sintáctico, no semántico. ¿Se entiende? Esta medicación que tomo me seca la garganta. Entonces me estoy dando cuenta de que aumentaron además el nivel de medicación. Entonces me doy cuenta de que tengo que estar como chiquilín con mamadera, tomando agua cada rato, porque además el mate me atora. Ustedes disculpen que ando con la botella ahí, me tenía que haber traído un vaso, pero no me lo traje. Bueno, entonces, atendiendo a esta naturaleza semántica, vamos a tener una clasificación de los sustantivos mucho más extensa que la que ya conocíamos. Nosotros nos quedábamos por acá, por la tercera celda, ¿no? Individuales y colectivos, abstractos y concretos, contables y no contables. Y para de hablar. Nosotros no hablábamos de otro tipo de sustantivos. ¿Ah? Por eso estos tres los dejé, porque esta es una clasificación tan vieja como el agujero del mate, y por un lado, y por otro, no es una clasificación que nos vaya a determinar qué tipo de construcción sintáctica tenemos adelante. ¿Tá? Los contables y no contables inciden en algo. ¿Tá? Contables son, yo qué sé, todo lo que nosotros podamos decir, 1, 2, 3, 4, un libro, 2 libros, 3 libros, es un sustantivo contable. No podemos decir un agua, 2 aguas, 3 aguas, porque agua es no contable. ¿Tá? Entonces, tienen restricciones con respecto a los modificadores, pero no ocurre demasiado con los individuales y colectivos. Pero en esta gramática vamos a tener van a ocupar un papel importantísimo estos otros sustantivos, los cuantificativos, los eventivos, los argumentales y los clasificativos. Y dentro de los cuantificativos vamos a tener una subclase, digamos, acotadores o parceladores de medida y de grupo. ¿Tá? Por eso yo me ocupé de hacerles estos esquemas, porque si no íbamos a enloquecernos con las clasificaciones. ¿Tá? Y les puse colorcitos como a los nenes chicos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, de la misma manera que con los verbos, vieron que los verbos tienen argumentos, vamos a tener argumentos de los sustantivos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿a quién se le puede ocurrir la respuesta? ¿Por qué puede haber sustantivos argumentales? ¿Con qué está relacionado esto? Funciones sintácticas, por ejemplo. Con el complemento que exigen o que necesitan. Exacto. O que seleccionan.
Con la selección, exactamente. Con el complemento que selecciona. Si el sustantivo selecciona sus complementos, va a ser argumental. Si el sustantivo no selecciona los complementos, no es argumental. Por ejemplo, mesa. Mesa no selecciona nada. No es un sustantivo que exija la presencia de un... Esperen. Voy a cerrar la puerta de nuevo. Lo peor es que yo no puedo silenciar el micrófono. Y tengo 6 perros, entonces... Mesa no selecciona nada y sin embargo, amigo sí, porque uno es amigo de alguien. La ilustración es la ilustración de alguien. Vamos a quedarnos acá. ¿Qué quiere decir relacional y qué quiere decir agente? Acá de Pedro puede ser, en realidad puede ser el agente. Pedro es el que hizo la ilustración. Fíjense que estamos hablando de funciones semánticas, ¿no? Puede ser el agente. Pedro ilustró el libro, la ilustración de Pedro. Y puede ser el poseedor. O sea, Pedro tiene una ilustración, ¿tá? Cuando Pedro es el poseedor, la palabra ilustración, el sustantivo ilustración, no va a realmente a seleccionar, es el poseedor nada más, ¿tá? En cambio, cuando es el agente sí va a ser seleccionado la ilustración que hizo Pedro. Esa ilustración que hizo Pedro o esa ilustración de Pedro es maravillosa, ¿tá? En una oración como esa, Pedro es el agente, ¿tá? Yo sé que esto les está chocando y además ya estamos cerca del final, después de 2 horas de estar con las neuronas moviéndose de un lado para otro, ustedes ya están cansados. Pero déjenlo ahí. ¿tá? Ya en la próxima vamos a seguir profundizando. ¿Y qué pasa con la palabra amigo? Hay sustantivos, fíjense, antes de ir a amigo, la palabra ilustración, ¿cómo es desde el punto de vista morfológico? ¿Cómo está formada? Es un sustantivo que deriva de un verbo, de verbal. Es un sustantivo de verbal, muy bien. De ilustrar. De ilustrar derivamos ilustración. O sea, el sufijo ción ya sabemos que es acción y efecto. ¿tá? Acción y efecto de ilustrar. Como deriva de un verbo, hereda los argumentos de ese verbo. ¿tá? Yo puedo decir la ilustración, fíjense que yo podría perfectamente formar un sintagma complejo, un sintagma nominal complejo, y decir, lo voy a escribir acá, a ver si me encuentro un lugar acá. La ilustración, no, raya no, quiero texto. Ahí está. Puedo decir la ilustración del niño por parte de Pedro. Queda medio espantoso, pero no importa. En algún momento podríamos llegar a decirlo, para especificar que, bueno, que Pedro, para el niño es el ilustrado, y Pedro es el que ilustra. ¿tá? Entonces yo acá voy a tener un sustantivo que deriva de un verbo, y ese verbo, el verbo ilustrar, que tiene un agente y un paciente. ¿tá? Entonces, en este caso, por parte de Pedro es el agente, y del niño es el elemento ilustrado. ¿Se entiende o es chino?
Se entiende, sí. Clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Se entiende. Entonces, los sintagmas nominales que tienen sustantivos derivados de verbos van a heredar toda esa compleja estructura sintáctica, argumental, que tiene el verbo en sí mismo. No desaparece. Y eso se descubre justamente gracias a esta especie de perspectiva semántica que se pone en funcionamiento en este modelo de gramática. Si nosotros, ¿qué? ¿Alguien habló? Sí, Laura, eso lo vimos, me acuerdo, o de una manera similar, cuando veíamos que los infinitivos, por ejemplo, también podían tener las mismas elecciones que cuando estaba conjugado. Exactamente, exactamente. El verbo, el lexema verbal es el que selecciona todo esto. ¿Está? Entonces, me parece que este año voy a estar con un vaso colgando del cuello. Entonces, esa esencia que aparece en el lexema del verbo, la que en todos sus derivados, sean infinitivos, gerundios, participios, o sean los sustantivos de verbales, va a aparecer. Lo que pasa es que como estamos frente a un sintagma nominal, nos vamos a encontrar con distintas estructuras preposicionales para manifestar el paciente, el agente, el destinatario. Vamos a tener de todo dentro del sintagma nominal. Podemos tener agentes, pacientes, destinatarios, adjuntos. Se habrán sorprendido cuando vieron mucho más adelante en las diapositivas que siguen que hay adjuntos también allí, dentro del sintagma preposicional. Entonces, yo puedo decir la ilustración del niño por parte de Pedro el mes pasado, y allí ya le agregué un adjunto. Y está modificando la ilustración. Pero es un adjunto que inclusive es un sintagma nominal que está indicando un tiempo, es un modificador temporal, pero es un modificador temporal del sustantivo ilustración. ¿Se entiende? Es así de compleja la cosa. Por eso yo estaba tan interesada en hablar de este año del sintagma nominal, en especial, porque es en sintagma nominal en donde no solamente aparecen nuevas cosas pensando en argumentos y adjuntos como vimos el año pasado. Dentro del sintagma nominal hay una complejidad sintáctica que deriva justamente de estos sustantivos que seleccionan determinados modificadores. Bueno, estamos muy cerca de las 12. Yo diría de hablar de sustantivo relacional y dejar para la próxima el resto. ¿Qué quiere decir sustantivo relacional? Ya vimos lo que es los sustantivos de verbales. Van a heredar los argumentos del verbo. Y el relacional. ¿Por qué se le llama relacional? Porque hay sustantivos que denotan determinadas entidades del mundo que se relacionan o que tienen relaciones con otras. Por ejemplo, una foto. Una foto es la foto de alguien, la foto que se le tomó a alguien. O es la foto que posee alguien. Un amigo es amigo de alguien. El papá es el papá de alguien, la mamá es la mamá de alguien. Hermanos, relaciones parentales, relaciones laborales. Yo puedo decir el jefe de, el director de, el subalterno de.
las relaciones laborales se manifiestan a través de sustantivos relacionales. Las de parentesco también. Y determinadas entidades del mundo, como foto, como dibujo, o como diseño. Diseño, bueno, está ahí, diseño, diseñar es un deber verbal, pero foto o dibujo o gráfica o esquema son sustantivos que van a seleccionar alguien que los hace, ¿verdad? O alguien que los construye. También otros sustantivos como visa o pasaporte van a seleccionar determinado lugar, ¿verdad? La visa uruguaya o la visa norteamericana o la visa europea o el pasaporte europeo o el pasaporte italiano. Esos adjetivos gentilicios van a ser seleccionados por pasaporte o por visa. ¿Tá? Entonces, los sustantivos relacionales de todos estos tipos van también a ser argumentales, porque van a seleccionar un poseedor, que no es demasiado argumental por seleccionar un poseedor, pero sí alguien o algo que se relaciona con, es decir, el amigo de Juan, porque Juan está relacionado con esa otra persona que se llama Pedro, por ejemplo, y los dos son amigos. Entonces existe una relación de amistad entre los dos. Entonces, estos dos sustantivos son los que nos van a sacar un poco las canas verdes en los próximos encuentros. ¿tá? Estos argumentales son los que los demás también, no se piensen, ¿tá? Los demás también, pero los eventuales, los cuantificativos y los clasificativos también, pero los argumentales en especial son los que tienen más esencia para poder trabajar. Y sin embargo, nosotros en tiempos ya idos los veíamos como sustantivos comunes, y desde el punto de vista funcionalista veíamos que cada una de estas estructuras preposicionales que siguen a estos sustantivos en el cuadro eran estructuras preposicionales en las que había una transposición a adjetivo de los sustantivos que funcionan como término. Sin embargo, desde esta postura más semanticista, hay una diferencia enorme entre unos sustantivos y otros. Así que nos quedamos acá y seguimos en el próximo encuentro, si les parece.